Nuestro grupo está conformado por Adriana Giraldo Lalinde, Alejandra Gamboa Prada y quien les habla Isabel Mata Monroy. ¿De qué manera se mide la pobreza en Colombia? La pobreza en Colombia se mide a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, a través de dos metodologías fundamentales. Una es el índice de pobreza monetaria y la otra es el índice de pobreza multidimensional o IPM. Cuando hablamos de índice de pobreza monetaria hablamos en términos específicamente de dinero. Hace referencia básicamente al nivel de vida de la población. El indicador que se utiliza es el gasto per cápita. Ejemplo, para 2017, de acuerdo con la información que nos brinda el DANE, estaba en 26.9 respecto al 2016, que estuvo en el 28%. ¿Qué quiere decir esto? Que 385.000 personas salieron de la pobreza monetaria. Mide en términos económicos el porcentaje de la población con un ingreso per cápita menor a la línea de pobreza. Para el 2017 se ubicó en 250.620, es decir, que una persona que tuviera un ingreso mensual de 250.620 no se consideraba pobre. Cuando hablamos de pobreza multidimensional hacemos referencia a múltiples carencias a nivel de los hogares y personas que tienen que ver con la salud, con la educación, con el nivel de vida básicamente. Refleja la prevalencia de estas carencias multidimensionales y también podemos identificar la intensidad con las que ellas hacen presencia. En este aspecto, para el 2017 la pobreza multidimensional estaba ubicada en el 17.0%. Para el total nacional, con respecto al 2016 que estaba ubicada en el 17.8%, quiere decir esto que 255.000 personas salieron de la pobreza multidimensional. Hay un punto en el que queremos hacer especial énfasis, que es cuáles son los elementos históricos de la pobreza en Colombia. Básicamente, una de cada 3 personas viven en algo que llamamos ahora y que está muy de moda, que se llama la pobreza crónica. A pesar de las tasas de crecimiento tan altas del país, porque dice que es 4 veces superior a cualquiera de los 34 países miembros de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o el Club de los Países Ricos, al que pertenece Colombia desde mayo de este año. Dice que la reducción de pobreza que se ha hecho en América Latina ha sido de 11 puntos. Colombia dice que lo ha hecho en 8 puntos. Sin embargo, existe otra tasa que más adelante vamos a mencionar, que mide otro aspecto que se llama la desigualdad. La pobreza y la desigualdad ha venido ubicándose a nivel territorial, es decir, si tomamos un indicador a nivel global, digamos, esas cifras pueden variar si lo hablamos desde la pobreza, desde los territorios. Ejemplo, Antioquia pareciera que Antioquia estuviera dividido en dos, como Colombia, porque hay unos datos que reflejan una Colombia con unos índices de pobreza diferentes a los que se reflejan, ejemplo, en el Chocó o en algunos sectores de Antioquia. Hay una pregunta que nos debemos hacer, y es que ¿cómo es posible que en un país de renta media alta como es Chocó, como es Colombia, perdón, en el Chocó hayan niños que se mueren de hambre o de sed? La pobreza crónica ha aumentado sobre todo en las urbes. ¿Por qué motivo? Porque aspectos como la locomotora del petróleo, minero energética, ha desplazado a muchas personas y les ha hecho creer de que en ciudades como Bogotá o Medellín existen más oportunidades para ellos mejorar su calidad de vida, cosa que es completamente falso. Esa pobreza se ha desplazado hacia las principales ciudades y ha generado unos cinturones de pobreza aún mayores. La locomotora mineroenergética tiene varias particularidades, y es la explotación intensiva de recursos naturales en territorios en donde no se reinvierte nuevamente. Por eso están aumentando esa pobreza. Cuando nosotros hablamos del indicador Gini,
se mide la distribución de los ingresos dentro de los habitantes de un país. ¿Cuál es la escala en que se mide? Se mide entre 0 y 1. 0 indica que la riqueza está distribuida equitativamente entre todos y 1 indica que una persona tiene toda la riqueza. Sirve también para orientar políticas públicas para el desarrollo de los países, comparar niveles de desigualdad entre países. Un cambio muy pequeño en el coeficiente representa diferencias grandísimas. Colombia en este momento está ubicado en el 0.53.5%. Está en el primer lugar respecto de los otros países de América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Que una cantidad muy pequeña de personas tienen el poder, digamos, o tienen la riqueza de la mayoría de este país. Ese es un aspecto que está midiendo otro tipo de pobreza, o sea, es la misma pobreza pero medido desde otra dimensión, que también pues nos da unos indicadores de lo que está pasando en este momento con la situación social y económica del país. ¿Qué significa un Estado de Derecho? Un Estado de Derecho significa de que en nuestro país hay unas personas que somos los servidores públicos y que estamos encargados inicialmente de dar ejemplo de que se cumpla y de que la Constitución Nacional, que es donde están consagrados todos nuestros derechos, se cumpla. Adicionalmente que nosotros, las personas que hacemos parte de este Estado, tenemos unas herramientas para hacer valer nuestra Constitución y nuestros derechos, como son el derecho de petición, la acción de tutela, la acción popular, cosa que sin embargo no está sucediendo. No estamos siendo consecuentes con lo que dice la Constitución, no estamos siendo consecuentes con esos derechos que se le debe respetar a cualquier ciudadano colombiano, y eso hace parte de toda esta situación de pobreza, no solamente económica, sino de pobreza en la capacidad que tenemos para hacer valer nuestros recursos. Entonces, como conclusión, tenemos varias medidas o indicadores de pobreza que nos ubican desde puntos de vista diferentes, y lo que realmente podemos llegar a la conclusión es que Colombia es un país supremamente desigual, en donde realmente no se respetan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, donde se debe trabajar mucho más en el desarrollo humano, en la parte de reforzar potencialidades, en la parte de que los territorios tengan muchísima más atención, porque esos territorios están generando cinturones de pobreza muy grandes que se están trasladando hacia las grandes ciudades. Eso es todo, muchas gracias. Podemos decir que Estado social de derecho es como un arreglo de principios constitucionales que regulan o eliminan la legislación. Es decir, que nosotros como ciudadanos tenemos pues derecho a lo que es el voto, tenemos el derecho a elegir a un representante o alguien que nos represente a nosotros, lo que es por medio de la salud, de la economía, de la educación, y pues ya que nosotros tenemos pues ante el gobierno o ante el Estado tenemos lo que son nuestros derechos y nuestros deberes. También tenemos como pregunta la congruencia o no entre los propósitos del Estado social de derecho y el alcance político, social y económico en cuanto al bienestar social integral de los ciudadanos colombianos. Lo que pues yo investigué dice que cualquiera que sea de la vía de desarrollo que se adopte y lo que algunos autores denominan como modelo de desarrollo, se debe incluirse una concepción de desarrollo social y económico que proporcione el bienestar no atente contra la sostenibilidad del planeta y se basa en el cumplimiento de los derechos ciudadanos que se inspiran en el contrato social vigente y que se apoye en las instituciones creadas para garantizar el buen gobierno y la participación política de sus miembros.
También podemos decir de que pues nosotros aquí como ciudadanos colombianos de pronto sí tenemos lo que es un trabajo digno, lo que es educación, salud, vivienda. Igual pues también podemos ver que en algunos casos no se cumple como igual. Es decir, que de pronto los que tienen más rango, los que son de estrato alto, pues obviamente tienen mejor, lo que es una mejor EPS, unos mejores médicos, también tienen una mejor educación. Por eso muchas veces los de estrato bajo tienen que acudir a lo que son colegios públicos o universidades públicas, que a veces la educación no es igual. Igual también pues también tenemos que velar por el bienestar de pues los ciudadanos para que todos tengamos un trato por igual, haya igualdad. Gracias. Mi nombre es Adriana Giraldo. El día de hoy les voy a hablar del enfoque de las políticas sociales en Colombia y vamos a hacer un breve análisis acerca de la temática que se evidenció en el video. Las políticas sociales en Colombia, según el Departamento Nacional de Planeación, con su directora Laura Milena Pavón, ella nos habla de que el ser humano, si tiene salud y tiene educación, puede salir al mercado laboral. Cuando una persona sale al mercado laboral y obtiene un salario, aumenta sus ingresos y esto repercute en la disminución de la pobreza. Es por esto que las políticas sociales en Colombia tienen tres objetivos principales. El primero, acceso a la educación de calidad. Segundo, seguridad social equitativa y solidaria. Tercero, acceso al mercado laboral, promoviendo la formalización y apoyando el emprendimiento. Hay unos temas transversales que también son muy importantes en la parte del desarrollo social. Primero, promoción de la equidad, reducción de la pobreza. Unidos para la superación de la pobreza extrema. Estrategia para la atención de la primera infancia con el programa de 0 a siempre. Y seguridad alimentaria y nutricional, discapacidad y género. Estos son los enfoques principales de las políticas sociales en Colombia. Ahora bien, voy a hablar del estado de bienestar. ¿Qué sucede en un estado de bienestar? Este estado de bienestar se evidencia en los países donde su modelo económico principalmente es capitalista y neoliberalista. En Colombia podemos evidenciar ambos modelos. Se busca que los impactos de estos no sean tan grandes en la sociedad, que sean lo mínimo posible, una equidad entre el capitalismo y la democracia. ¿Cómo se disminuyen estos impactos sociales? Con las políticas sociales. Y a su vez, ¿cómo vemos que las políticas sociales están cumpliendo con la función y con su objetivo? Por medio de los índices que nos explicaba nuestra compañera al inicio del video. Estos índices son índice Gini, que habla de la desigualdad, índice de pobreza multidimensional, índice de pobreza extrema y monetaria. El DANE nos indica que con respecto al 2016 al 2017, tanto la pobreza extrema como la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional han disminuido. Esto nos muestra que en teoría estas políticas en Colombia están cumpliendo con su función y su objetivo. Pero otra cosa podemos ver con el índice Gini. Según el periódico virtual de la Universidad Nacional, Colombia es el segundo país con mayor desigualdad a nivel Latinoamérica. Entonces, estas políticas deben ir enfocadas o reforzar para que haya una igualdad en nuestro país. A manera personal, considero que pobreza monetaria y pobreza extrema en Colombia aún hay y mucha. Según el DANE, nos indica que una persona no es pobre si gana 250.620 pesos. Y para mí es algo irreal, porque esos 250.620 pesos deben alcanzarle para cubrir los productos básicos de la canasta familiar. Y bien sabemos que los productos de la canasta familiar cada día son más altos. Si una persona con el salario mínimo no alcanza a sobrevivir,
mucho menos con una persona que gana 251.000 pesos, rodeándolo así. El reto para los trabajadores sociales en Colombia es grande. ¿Por qué? Porque tienen que ser críticos, pero críticos constructivos. Tienen que ser garantes de que el presupuesto que se invierta en estas políticas sociales cumpla con su función y no entren a manos inescrupulosas. Darlas a conocer, porque la mayoría de las personas que necesitan esta ayuda no saben de estos proyectos ni saben de estas políticas. Hay que darlas a conocer. Segundo, que las personas sepan que no es un regalo, que esto está financiado con nuestros impuestos y que es un derecho y es un deber del Estado ayudar a todas estas personas que lo necesitan. Es así que todos unidos, tanto en el estado de bienestar, tanto el trabajador social, tanto la comunidad, buscamos que todas las personas tengan calidad de vida.